Lucas vio la cuerda caer sobre Trueno una, dos, tres veces, dejando marcas rojas sangrientas que nadie más conocía. Lo que hizo después el niño de 9 años paralizó a cada persona en el rancho Los Álamos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El polvo se levantaba en remolinos bajo el sol abrasador de Jalisco cuando el relincho desgarrador de Trueno atravesó la mañana del rancho Los Álamos. Era un grito que helaba la sangre, un sonido que los peones habían aprendido a temer durante los últimos 3 meses. Lucas Ramírez, un niño de 9 años, con ojos oscuros y curiosos, observaba desde la sombra del establo principal mientras su padre, Miguel, y otros trabajadores intentaban calmar al semental negro. El caballo, magnífico incluso en su terror, golpeaba las paredes del corral con una fuerza que hacía temblar la madera. «¡Retírense!», gritó don Ramiro Ochoa, el patrón del rancho, su voz cortando el aire como un látigo. Su sombrero tejano proyectaba una sombra sobre su rostro bronceado, pero Lucas podía ver la tensión en su mandíbula apretada. Don Ramiro era un hombre de 52 años, alto y de complexión fuerte, con manos encallecidas por décadas de trabajo en el campo. Había heredado el rancho de su padre y antes de su abuelo. En Los Álamos cultivaban maíz, frijol y criaban ganado, pero don Ramiro siempre había tenido una pasión particular por los caballos. Trueno había llegado hace 3 meses, comprado en una subasta en Guadalajara por una suma considerable que hizo murmurar a los trabajadores. «Es un caballo salvaje, patrón», comentó Miguel, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo descolorido. «Tal vez deberíamos aceptar que no todos los animales pueden domarse». El rostro de don Ramiro se endureció. Lucas vio cómo sus ojos grises se oscurecían, una expresión que el niño había aprendido a reconocer como peligrosa. «He domado caballos desde que tenía 12 años, Miguel. No voy a dejar que este animal me venza», respondió el patrón, su orgullo tan evidente como el sol del mediodía. Lucas se aferró a la viga de madera donde se había encaramado, observando. Había algo en la situación que no cuadraba en su mente infantil, algo que sus instintos le decían que era importante, pero que aún no podía nombrar. Trueno era un semental pura sangre, negro como la noche cerrada, con una estrella blanca en la frente que parecía brillar con luz propia. Sus crines ondeaban como banderas de guerra cada vez que sacudía la cabeza. Lucas había visto caballos asustados antes. El rancho tenía 20 animales más, pero nunca había visto uno comportarse así. «Niño, bájate de ahí», ordenó Carmen, la esposa de Miguel y madre de Lucas. Era una mujer robusta de 35 años, con el cabello negro recogido en una trenza gruesa y un delantal manchado de masa. Trabajaba como cocinera en la casa principal del rancho. «¿Ese caballo es peligroso?» «Sí, mamá», respondió Lucas, pero no se movió. Algo lo mantenía allí, observando, estudiando. Trueno había sido un caballo diferente cuando llegó. Lucas lo recordaba perfectamente, tranquilo, incluso noble. Los primeros días, el animal había permitido que lo cepillaran, que lo alimentaran, pero entonces algo cambió. «¿Cuándo empezó a ponerse así?», susurró Lucas para sí mismo, aunque nadie lo escuchó. El cambio había sido gradual, pero innegable. Primero fueron los respingos cuando don Ramiro se acercaba, luego los relinchos nerviosos. Ahora, 3 meses después, Trueno entraba en un frenesí total cada vez que el patrón aparecía en su campo visual. «Vamos a intentarlo de nuevo», anunció don Ramiro, quitándose el sombrero y entregándoselo a su capataz, Fernando Ruiz, un hombre fornido de 40 años con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Patrón, con todo respeto», comenzó Fernando,
su voz áspera por años de gritar órdenes. «Quizás deberíamos esperar hasta mañana. El animal está muy alterado». «He dicho que ahora». La voz de don Ramiro no admitía réplica. Lucas observó cómo su padre y otros 3 peones se posicionaban alrededor del corral. Conocía a cada uno de ellos. Además de su padre Miguel, estaba Joaquín López, un joven de 22 años recién casado. Roberto Sánchez, un hombre mayor que había trabajado en el rancho desde antes de que Lucas naciera. Y Pedro Morales, el hermano menor de su madre. Don Ramiro entró al corral lentamente, con la cuerda de domar enrollada en una mano y un bozal en la otra. Su postura era de confianza absoluta, como la de un rey entrando a su territorio. Trueno reaccionó instantáneamente. El caballo retrocedió hasta quedar acorralado contra la cerca del fondo, sus ojos desorbitados mostrando el blanco alrededor de las pupilas. Sus fosas nasales se dilataban con cada respiración agitada, y su pecho subía y bajaba como un fuelle. «Tranquilo, muchacho», murmuró don Ramiro, extendiendo la mano. «Tranquilo». Pero Trueno no se calmó. En lugar de eso, se levantó sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros golpeando el aire peligrosamente cerca del rostro del patrón. El relincho que soltó fue tan fuerte que ahuyentó a las gallinas del corral contiguo. Lucas se inclinó hacia adelante, casi perdiendo el equilibrio en su percha improvisada. Había algo en los ojos de Trueno, algo que el niño reconoció porque lo había visto antes en otros lugares, en otros contextos. No era furia salvaje ni locura, era miedo, miedo puro y absoluto. «¡Retrocedan!», gritó Fernando cuando Trueno se lanzó hacia adelante, estrellándose contra las tablas del corral con tal fuerza que una se astilló. Don Ramiro salió del corral de un salto, su rostro rojo de furia y humillación. Arrojó la cuerda al suelo con violencia. «Ese maldito animal me está haciendo quedar como un tonto», siseó entre dientes, aunque lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Lucas vio la expresión en el rostro del patrón, la forma en que sus manos se cerraban en puños, la vena que palpitaba en su sien, y en ese momento algo hizo clic en la mente del niño. Trueno no era un caballo salvaje, Trueno era un caballo aterrorizado, y solo reaccionaba así con una persona, don Ramiro Ochoa. «¡Papá!», Lucas llamó a su padre esa noche mientras cenaban en su pequeña casa, una construcción de adobe con 2 habitaciones que el rancho les proporcionaba. «¿Has notado algo raro en Trueno?». Miguel masticaba lentamente su tortilla con frijoles, mirando a su hijo con una expresión cansada. Había sido un día largo bajo el sol implacable. «Raro como, mijo, solo se pone loco cuando está don Ramiro», dijo Lucas, con esa claridad con la que los niños ven las cosas que los adultos prefieren ignorar. Carmen dejó de servir agua y miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Miguel intercambió una mirada con su esposa antes de responder. «Algunos caballos simplemente no se llevan bien con ciertas personas, Lucas. Es normal», pero el tono de su padre decía que no era tan simple. Lucas vio algo en los ojos de sus padres, algo que le hizo comprender que ellos también lo habían notado, pero habían elegido no hablar de ello. «¿Por qué nadie dice nada?», preguntó el niño, su voz pequeña en la habitación iluminada apenas por una lámpara de queroseno. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas y miedos bien fundados. Finalmente, fue Carmen quien habló, su voz suave pero firme. «Porque don Ramiro es el patrón, mijo, y los patrones no se equivocan». Esas palabras se quedaron con Lucas mientras se acostaba en su pequeña cama esa noche, mirando las vigas del techo. Afuera podía escuchar el relincho ocasional de Trueno, más calmado ahora en la oscuridad, pero el niño no podía dormir. Su mente infantil luchaba con una verdad que los adultos habían aceptado hace mucho tiempo.
que el silencio era más seguro que la verdad, que el miedo era preferible al desafío. Pero Lucas Ramírez tenía solo 9 años, y a esa edad la injusticia todavía dolía lo suficiente como para no poder ignorarla. Mientras cerraba los ojos, tomó una decisión. Descubriría qué le pasaba realmente a Trueno. Descubriría por qué el caballo más hermoso que había visto en su vida se había convertido en un animal aterrorizado. Lo que el niño no sabía era que esa decisión lo pondría en un camino peligroso, uno que revelaría secretos que algunas personas matarían por mantener ocultos. Porque en el rancho, Los Álamos, como en tantos otros lugares donde el poder se concentraba en manos de unos pocos, la verdad era el lujo más peligroso de todos. La madrugada llegó al rancho Los Álamos, con el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho que Carmen preparaba en la cocina. Lucas se despertó con una misión clara en mente: observar a Trueno, no solo cuando don Ramiro estaba presente, sino todo el tiempo. Después del desayuno, tortillas calientes con frijoles refritos y un vaso de leche fresca, el niño salió sigilosamente de su casa. Su padre ya estaba en los campos de maíz con Roberto y Joaquín, y su madre trabajaba en la cocina principal. Era el momento perfecto. Lucas se dirigió a los establos, donde los caballos comenzaban a despertar. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. El rancho cobraba vida lentamente. Las gallinas picoteaban en el corral, las vacas mugían esperando ser ordeñadas, y los perros de don Ramiro, 2 pastores alemanes llamados Capitán y Rey, patrullaban el perímetro. Trueno estaba en su corral individual, separado de los otros caballos. Lucas se acercó cuidadosamente, sin hacer ruidos bruscos. Había visto a su tío Pedro trabajar con los animales suficientes veces como para saber que los movimientos suaves eran esenciales. «Hola, muchacho», susurró Lucas, manteniendo las manos visibles. El semental negro levantó la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido de la voz del niño. Por un momento, sus miradas se encontraron. Lucas esperaba ver el terror salvaje que había presenciado el día anterior, pero en su lugar encontró algo diferente. Trueno se acercó lentamente, sus pasos cautelosos pero sin el pánico que mostraba con don Ramiro. El caballo extendió el hocico hacia Lucas, olisqueando el aire. El niño permaneció inmóvil, apenas respirando. «¿Ves?», murmuró Lucas. «No todos somos malos». El sonido de botas acercándose hizo que Trueno retrocediera inmediatamente, pero cuando vio que era Pedro quien aparecía, el animal se relajó nuevamente. Lucas observó este cambio con la intensidad de un detective. «Buenos días, sobrino», saludó Pedro, un hombre delgado de 30 años con manos callosas y una sonrisa perpetua. «¿Qué haces levantado tan temprano?» «Solo quería ver a los caballos», respondió Lucas, sin apartar la vista de Trueno. Pedro se apoyó en la cerca del corral, sacando un cigarro artesanal que enrollaba él mismo con tabaco cultivado en el rancho. «Este caballo es especial, ¿verdad?», comentó Pedro, encendiendo el cigarro. «Lástima que el patrón no haya podido domarlo». «Tío Pedro...» Lucas dudó un momento antes de continuar. «¿Has notado que Trueno se comporta diferente con diferentes personas?». El tío dio una larga calada a su cigarro, sus ojos entrecerrados estudiando al niño. «Todos los caballos tienen sus preferencias, Lucas. No es nada raro. Pero con don Ramiro es diferente», insistió el niño. «No es solo que no le guste, es como si le tuviera terror». Pedro se quedó en silencio, fumando pensativamente. Finalmente, se agachó hasta quedar a la altura de Lucas. «Escucha bien, sobrino. Hay cosas en este mundo que los niños no necesitan saber, y hay preguntas que es mejor no hacer en voz alta. ¿Entiendes?». La advertencia en su voz era clara, pero también había otra cosa, una confirmación tácita de que las sospechas de Lucas
no eran infundadas. Durante los siguientes días, Lucas se convirtió en una sombra silenciosa alrededor del corral de Trueno. Desarrolló una rutina meticulosa, observando y memorizando cada detalle. Cuando Joaquín López alimentaba a Trueno por las mañanas, el caballo comía tranquilamente, incluso permitiendo que el joven peón le acariciara el cuello. Sus orejas apuntaban hacia adelante en señal de relajación, y sus ojos mostraban calma. Cuando Roberto Sánchez venía a limpiar el corral, Trueno se apartaba ligeramente, pero sin pánico. El hombre mayor silbaba viejas canciones rancheras mientras trabajaba, y el caballo parecía reconfortado por la melodía familiar. Incluso Fernando Ruiz, el capataz con su voz áspera y su cicatriz intimidante, podía acercarse a Trueno sin provocar histeria. El caballo se mantenía alerta pero no aterrorizado. Pero cuando don Ramiro aparecía, todo cambiaba. Lucas lo vio claramente una mañana, escondido detrás de un montón de pacas de heno. Don Ramiro ni siquiera había entrado al corral, simplemente había aparecido en el camino que conducía a los establos, a unos 20 metros de distancia. La transformación en Trueno fue instantánea. Sus orejas se pegaron hacia atrás contra su cabeza. Sus fosas nasales se dilataron enormemente. El blanco alrededor de sus ojos se hizo visible. Su cola se tensó y comenzó a sacudirse violentamente de lado a lado. Todo su cuerpo tembló. «Vamos a intentarlo de nuevo», escuchó Lucas decir a don Ramiro. Su voz sonaba irritada, cargada de frustración apenas contenida. Fernando Ruiz, que estaba cerca, intercambió una mirada preocupada con Miguel, quien había llegado con una carretilla de forraje. «Patrón, con todo respeto, quizás deberíamos darle más tiempo al animal», sugirió Miguel cuidadosamente. «No le estoy pidiendo su opinión, Miguel», respondió don Ramiro, su tono cortante como vidrio roto. «Ese caballo me costó una fortuna y voy a domarlo, aunque sea lo último que haga». Lucas vio cómo don Ramiro se acercaba al corral. Cada paso del patrón parecía aumentar la agitación de Trueno. El caballo retrocedió hasta quedar acorralado contra la cerca del fondo, exactamente como había hecho antes. «Maldito animal testarudo», murmuró don Ramiro, sacando una cuerda larga del gancho en el poste del corral. Fue entonces cuando Lucas notó algo crucial. Justo antes de que don Ramiro entrara al corral, el hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera observando demasiado de cerca. Su expresión cambió. La frustración se transformó en algo más oscuro, más calculado. El patrón entró al corral, cerrando la puerta detrás de él con un golpe seco. «Fernando, Miguel, pueden irse. Esto lo haré solo», ordenó. «Pero patrón», comenzó Fernando, «he dicho que se vayan». Ahora, Lucas vio la vacilación en los rostros de los hombres, pero ambos sabían que cuestionar al patrón podía costarles su trabajo. Y en un lugar como Los Álamos, donde las oportunidades eran escasas, perder el empleo significaba condenar a toda una familia. Cuando los hombres se alejaron, don Ramiro esperó unos segundos más, asegurándose de que estuvieran fuera de vista. Lucas, oculto entre las pacas de heno, contuvo la respiración. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria del niño con claridad dolorosa. Don Ramiro avanzó hacia Trueno con la cuerda enrollada en su mano, pero no la sostenía como una herramienta de doma, la sostenía como un arma. El caballo, acorralado y aterrorizado, se levantó sobre sus patas traseras. «¡Baja, maldita bestia!», siseó don Ramiro, y entonces, con un movimiento rápido, azotó la cuerda contra el flanco de Trueno. El chasquido resonó en el aire matutino como un disparo. Trueno relinchó de dolor, un sonido que era mitad sufrimiento, mitad terror. El caballo intentó escapar, pero estaba atrapado. Don Ramiro lo azotó de nuevo y de nuevo. «Te voy a enseñar quién manda aquí», gruñó el patrón, su voz cargada de rabia.
No me importa cuánto tiempo tome. Lucas apretó las manos contra su boca para no gritar. Lágrimas de rabia e impotencia rodaban por sus mejillas. Quería salir corriendo, gritar, hacer algo, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo y la conmoción. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, don Ramiro se detuvo. Estaba jadeando, su camisa empapada de sudor. Trueno temblaba en la esquina del corral, manchas rojas marcando su pelaje negro donde la cuerda había dejado su huella. «Mañana seguiremos con esto», dijo don Ramiro al caballo, su voz ahora inquietantemente calmada. «Y el día siguiente, y el siguiente, hasta que aprendas tu lugar». El patrón salió del corral, cerrándolo cuidadosamente detrás de él. Se sacudió el polvo de la ropa, se ajustó el sombrero y caminó hacia la casa principal como si nada hubiera pasado. Lucas permaneció escondido hasta que estuvo seguro de que don Ramiro se había ido. Entonces, con piernas temblorosas, se acercó al corral. Trueno lo vio venir y retrocedió, pero Lucas habló en voz baja y suave. «Lo siento, Trueno, lo siento mucho». El caballo, reconociendo quizás la sinceridad en la voz del niño, no huyó. Lucas pudo ver las marcas rojas claramente ahora, evidencia brutal de la crueldad que nadie más vería. Y en ese momento, Lucas Ramírez supo tres cosas con absoluta certeza. Primero, que Trueno no era un caballo salvaje, sino un animal torturado. Segundo, que don Ramiro era un mentiroso que escondía su brutalidad detrás de puertas cerradas. Y tercero, que él, un niño de 9 años sin poder ni voz, tenía que encontrar una manera de exponer la verdad. Porque algunos secretos, pensó Lucas, mientras acariciaba suavemente el hocico de Trueno, son demasiado terribles para permanecer ocultos. Lucas no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el chasquido de la cuerda contra el costado de Trueno, escuchaba el relincho de dolor del animal, sentía la impotencia quemándole el pecho como carbón encendido. Se dio vueltas en su pequeña cama hasta que finalmente se sentó, mirando por la ventana hacia los establos. Una luz tenue brillaba en el corral. Fernando hacía su ronda nocturna, verificando que todos los animales estuvieran seguros. «¿No puedes dormir, mijo?» La voz suave de Carmen lo sobresaltó. Su madre estaba de pie en el marco de la puerta, una vela en la mano proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. «Estaba pensando, mamá», respondió Lucas, sin girarse. Carmen se sentó al borde de la cama, dejando la vela en la mesita de noche. Sus manos, ásperas por años de trabajo, tomaron las de su hijo. «A veces pienso demasiado para ser tan joven», dijo ella, una sonrisa triste en sus labios. «¿Qué te preocupa?» Lucas quiso contarle todo. Las palabras se agolpaban en su garganta, desesperadas por salir. Pero entonces recordó la advertencia de su tío Pedro. Hay preguntas que es mejor no hacer en voz alta. Y más importante aún, recordó la mirada de miedo en los ojos de su padre cuando don Ramiro había levantado la voz. «Solo extraño a los caballos», mintió a medias. «Trueno es tan hermoso, mamá. No entiendo por qué no puede ser domado». Carmen suspiró, acariciando el cabello negro de su hijo. «Algunos seres simplemente no nacieron para ser domados, Lucas. Y tal vez eso no sea malo. Tal vez la libertad vale más que la obediencia». Las palabras de su madre resonaron en Lucas durante días. ¿Debía Trueno permanecer libre del maltrato, aunque eso significara condenar al animal a continuar sufriendo? ¿O debía Lucas arriesgar la estabilidad de su familia revelando lo que había visto? El dilema lo consumía mientras realizaba sus tareas diarias. Ayudar a su madre a alimentar a las gallinas, llevar agua a los campos donde su padre trabajaba, estudiar sus lecciones en la pequeña escuela del pueblo cercano, San Miguel de las Flores, a 3 kilómetros del rancho.
3 días después del incidente que había presenciado, Lucas encontró una oportunidad que no podía desperdiciar. Don Ramiro había viajado a Guadalajara para una reunión de ganaderos que duraría todo el día. Su ausencia cambió la atmósfera del rancho inmediatamente. Los trabajadores se relajaron, las risas fluían más libremente e incluso los animales parecían más tranquilos. Lucas fue directamente al corral de Trueno durante la hora del almuerzo. El caballo estaba pastando pacíficamente, sin el temblor constante que había desarrollado en días recientes. Las marcas de la cuerda en su pelaje habían sanado superficialmente, pero Lucas sabía que las heridas más profundas eran invisibles. «Hola, muchacho», susurró Lucas, acercándose lentamente. Esta vez, Trueno no retrocedió. El animal levantó la cabeza, sus grandes ojos oscuros estudiando al niño con lo que casi parecía reconocimiento. Lucas se había traído algo, una manzana roja que había guardado de su almuerzo. La extendió con la palma abierta, como había visto hacer a los peones. «No te voy a lastimar», prometió Lucas. «Nunca». Trueno se acercó cautelosamente, paso por paso. Lucas podía sentir el calor del aliento del animal contra su mano. Finalmente, con delicadeza sorprendente para una criatura tan grande, Trueno tomó la manzana. «Lucas Ramírez, ¿qué haces ahí?». La voz de Fernando Ruiz lo hizo saltar. El capataz se acercaba con paso firme, su expresión seria pero no enojada. Detrás de él venía Joaquín López, cargando herramientas para reparar una sección de la cerca. «Yo solo estaba dándole una manzana a Trueno», respondió Lucas, esperando un regaño. Pero Fernando simplemente observó la escena. El niño parado junto al caballo, el animal comiendo tranquilamente, sin señales de la agitación que mostraba habitualmente. «Interesante», murmuró Fernando, apoyándose en la cerca. «Ese caballo no deja que nadie se le acerque tanto. Bueno, excepto cuando el patrón no está cerca». Las palabras de Fernando colgaron en el aire. Joaquín se detuvo en su trabajo, su martillo suspendido a medio golpe. Los 3 hombres, bueno, 2 hombres y un niño, se miraron, cada uno consciente de que algo importante acababa de ser dicho en voz alta. «Fernando», comenzó Lucas, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que los demás podían escucharlo. «¿Tú crees que Trueno sea realmente un caballo salvaje?». El capataz se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello cano. A sus 40 años, Fernando Ruiz había visto muchas cosas en su vida. Había trabajado en 4 ranchos diferentes antes de establecerse en Los Álamos. La cicatriz en su mejilla era recuerdo de un caballo verdaderamente salvaje que casi lo mata cuando tenía 20 años. «Mira, muchacho», dijo finalmente, «hay caballos salvajes y hay caballos asustados. Son 2 cosas muy diferentes». «¿Y Trueno?», presionó Lucas. Joaquín dejó su martillo y se acercó. A sus 22 años, era el trabajador más joven del rancho aparte de Lucas. Se había casado hacía 6 meses con una muchacha del pueblo, Sofía, y hablaba constantemente de ahorrar suficiente dinero para comprar su propio pedazo de tierra. «Todos sabemos qué es Trueno», dijo Joaquín en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?». «Nada», respondió Fernando con firmeza. «No vamos a hacer nada, porque hacer algo significa perder nuestro trabajo. Y perder nuestro trabajo significa que nuestras familias pasan hambre. ¿Entiendes eso, Lucas?». El niño asintió, pero su expresión mostraba que no estaba de acuerdo. «Pero es injusto», protestó. «Trueno no hizo nada malo. Don Ramiro lo está lastimando a propósito. Yo lo vi». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había revelado demasiado. Fernando y Joaquín intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué viste exactamente?».
preguntó Fernando, su voz súbitamente tensa. Lucas tragó saliva. Había llegado al punto de no retorno. Podía mentir, minimizar lo que había presenciado, o podía decir la verdad completa. La decisión que tomara en los próximos segundos cambiaría todo. Lo vi golpear a Trueno con la cuerda, dijo finalmente, las palabras saliendo en un torrente. Hace 3 días, cuando les dijo que se fueran, yo estaba escondido detrás de las pacas de heno. Lo azotó muchas veces, y Trueno estaba sangrando y... «Para», interrumpió Fernando levantando una mano. «No digas más». El capataz se alejó unos pasos, claramente luchando con algo interno. Joaquín se había puesto pálido, sus manos temblando ligeramente. «Sabíamos que algo pasaba», dijo Joaquín finalmente. «Pero una cosa es sospechar y otra es tener pruebas. Pruebas que un niño de 9 años no debería tener», añadió Fernando, girándose hacia Lucas. «¿Entiende lo peligroso que es lo que acabas de decirnos?» «Sí», respondió Lucas, aunque no estaba completamente seguro de que así fuera. Fernando se acercó, arrodillándose para quedar a la altura de Lucas. Sus ojos, grises como el acero, miraron directamente a los del niño. «Don Ramiro Ochoa no es solo nuestro patrón, Lucas. Es el hombre más poderoso en 3 municipios. Posee este rancho, sí, pero también tiene influencia en el Banco del Pueblo. Conoce al alcalde, al jefe de policía. Si alguien lo acusa de algo, ese alguien desaparece», completó Joaquín sombríamente. «O al menos su trabajo desaparece, y con él su capacidad de alimentar a su familia». Lucas miró a Trueno, quien había terminado la manzana, y ahora descansaba su cabeza cerca del niño, como si buscara consuelo. «Pero si nadie dice nada, ¿quién protegerá a Trueno?», preguntó Lucas, su voz pequeña pero firme. La pregunta quedó suspendida en el aire caliente de la tarde. Los 3 sabían la respuesta. Nadie. Nadie protegería al caballo, porque en lugares como Los Álamos, la verdad era un lujo que solo los poderosos podían permitirse. «Vete a casa, muchacho», dijo Fernando finalmente, poniéndose de pie. «Y olvida esta conversación, por tu bien y el de tu familia». Pero mientras Lucas caminaba de regreso a su pequeña casa de adobe, sabía que olvidar era imposible. Algunas verdades, una vez vistas, no pueden ser ignoradas, y algunas injusticias, una vez conocidas, exigen acción. Esa noche, en la mesa familiar, Lucas observó los rostros de sus padres. Miguel, cansado por un día de trabajo bajo el sol implacable. Carmen, con las manos manchadas de masa de hacer tortillas. Ambos trabajaban incansablemente, sacrificándose por darle una vida mejor a su hijo. ¿Tenía derecho Lucas a arriesgar todo eso por un caballo? La respuesta, descubriría pronto, no era tan simple como parecía. El regreso de don Ramiro de Guadalajara al día siguiente trajo consigo una tormenta que no tenía nada que ver con el clima. El patrón llegó al rancho con una camioneta nueva, una Ford F-150 plateada que brillaba bajo el sol de mediodía, y un humor notablemente peor que cuando se había ido. Lucas observaba desde la ventana de la cocina principal, donde su madre preparaba la comida del mediodía para los trabajadores. Carmen amasaba tortillas con movimientos mecánicos, pero el niño podía ver la tensión en sus hombros cuando don Ramiro bajó de la camioneta, azotando la puerta con violencia. «La reunión no debió ir bien», murmuró Carmen, más para sí misma que para su hijo. «¿Qué reunión, mamá? Los ganaderos están preocupados por la sequía», explicó ella, sin dejar de amasar. «Las lluvias han sido escasas este año. Si no llueve pronto, muchos ranchos tendrán que vender su ganado». Don Ramiro entró a la casa como una tormenta humana, gritando órdenes a su esposa, doña Beatriz, una mujer menuda de 50 años que se encogía visiblemente ante cada palabra elevada de su marido. Lucas la había visto solo unas pocas veces,
Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación o en la pequeña capilla que habían construido en el rancho. «Beatriz, ¿dónde está mi almuerzo?», bramó don Ramiro. «He estado conduciendo por 3 horas». «Ya viene, Ramiro», respondió doña Beatriz con voz temblorosa. «Carmen lo está preparando». «Carmen», llamó el patrón, asomándose a la cocina. «Quiero carne, frijoles y arroz, y que esté caliente, no como la basura fría que me sirvieron en ese restaurante del demonio en la ciudad». «Sí, patrón», respondió Carmen, bajando la cabeza respetuosamente. «Estará listo en 10 minutos». Cuando don Ramiro se retiró al comedor, Carmen se permitió exhalar. Lucas vio el leve temblor en sus manos mientras servía la carne que había estado cocinando desde temprano. «Mamá», susurró Lucas, «¿tienes miedo de él?». Carmen se detuvo, la cuchara de servir suspendida en el aire. Miró a su hijo y por un momento Lucas vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: honestidad brutal. «Sí, mijo, todos le tenemos miedo. Es nuestro patrón, y en un rancho como este, el patrón es como un rey pequeño. Tiene el poder de dar o quitar todo». Esa tarde, como Lucas temía, don Ramiro fue a los establos. El niño lo siguió a distancia, manteniéndose oculto detrás de las estructuras del rancho. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que alguien lo escucharía. Había algo en la forma en que don Ramiro caminaba, con pasos largos y decididos, los puños apretados a los costados, que advertía de peligro inminente. Fernando estaba reparando una silla de montar cuando don Ramiro se acercó. «¿Cómo ha estado el caballo negro?», preguntó el patrón, su voz engañosamente casual. «Tranquilo, patrón, no ha dado problemas mientras usted no estaba», respondió Fernando, sin levantar la vista de su trabajo. «Claro que no». Una sonrisa torcida apareció en el rostro de don Ramiro. «El maldito animal sabe exactamente lo que hace. Me provoca deliberadamente». Fernando no respondió, sabiendo que era más seguro permanecer en silencio. «Prepáralo», ordenó don Ramiro. «Voy a montarlo hoy». «¿Montarlo, patrón?». Fernando levantó la vista, alarmado. «El caballo todavía no ha sido domado apropiadamente. Es peligroso». «No le pedí su opinión, Fernando. Le di una orden». El capataz apretó la mandíbula pero asintió. Lucas vio cómo Fernando se dirigía al corral de Trueno con pasos pesados, cada uno marcado por la renuencia. Lo que siguió fue una de las escenas más tensas que Lucas había presenciado en su corta vida. Trueno, al ver a don Ramiro acercarse, comenzó su familiar descenso a la histeria. El caballo retrocedió hasta la esquina más alejada del corral, sus ojos mostrando tanto blanco que parecían 2 lunas en la noche. «Tráeme la silla», ordenó don Ramiro a Fernando. «Y tú, Roberto, ayúdame a sujetarlo». Roberto Sánchez, el hombre mayor que había trabajado en el rancho durante 20 años, intercambió una mirada preocupada con Fernando, pero obedeció. Entre los 3 hombres, don Ramiro, Fernando y Roberto, lograron acorralar a Trueno y colocarle las riendas. El proceso fue brutal de presenciar. Trueno luchaba, relinchaba, intentaba escapar. Pero don Ramiro era implacable, tirando de las riendas con tanta fuerza que la boca del caballo comenzó a sangrar ligeramente. «¡Quieto, maldita bestia!», gritó el patrón. Lucas, escondido detrás del granero, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Quería gritar, correr, hacer algo, pero el miedo lo paralizaba. Finalmente, después de casi media hora de lucha, lograron ponerle la silla a Trueno. El caballo temblaba violentamente, espuma blanca goteando de su boca. Don Ramiro, jadeando por el esfuerzo, se preparó para montar. «Patrón, por favor, reconsidere», suplicó Fernando. «El animal está demasiado alterado. Podría lastimarlo a usted. O yo podría finalmente enseñarle quién manda»,
respondió don Ramiro, colocando el pie en el estribo. Lo que sucedió a continuación fue inevitable. En el momento en que don Ramiro se subió a la silla, Trueno explotó. El caballo se levantó sobre sus patas traseras, relinchando con un sonido que era puro terror animal. Don Ramiro se aferró a las riendas, pero Trueno comenzó a corcovear con una violencia desesperada. 1 segundo, 2, 3... En el 4.º segundo, don Ramiro salió volando de la silla, aterrizando pesadamente en el suelo polvoriento del corral. El impacto fue tan fuerte que Lucas escuchó el golpe desde su escondite. ¡Patrón!, gritó Fernando, corriendo hacia él. Trueno, liberado del peso de su jinete, corrió al lado opuesto del corral, todavía temblando, todavía aterrorizado. Don Ramiro se levantó lentamente, cojeando. Su camisa estaba desgarrada y sangre goteaba de un corte en su frente. Pero lo más alarmante era su expresión. No era de dolor, sino de furia absoluta. «Tráeme mi rifle», dijo con voz peligrosamente calmada. «¿Qué?», Fernando palideció. «Patrón, no puede estar hablando en serio. Mi rifle. Ahora, don Ramiro, por favor». Roberto dio un paso adelante, sus manos levantadas en gesto pacificador. «Es solo un caballo, con tiempo». «Ese animal me acaba de humillar», explotó el patrón. «Delante de mis propios empleados. No voy a permitir que un maldito caballo me falte al respeto en mi propia tierra». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Lucas, todavía escondido, sintió que su mundo entero se tambaleaba. «Si lo mata, perderá todo el dinero que invirtió en él», dijo Fernando finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «Es un caballo muy valioso, patrón, pura sangre. Todavía podría ser domado o vendido a alguien con más experiencia». Don Ramiro respiraba pesadamente, la vena en su sien palpitando visiblemente. Por un momento, pareció que ignoraría el consejo de Fernando, pero finalmente la codicia ganó sobre la furia. «Tienes razón», dijo entre dientes. «Ese maldito animal todavía vale dinero. Pero si vuelve a hacer algo así, lo juro por Dios que le meteré una bala entre los ojos». Mientras don Ramiro cojeaba de regreso a la casa, dejando un rastro de sangre de su frente cortada, Lucas tomó una decisión. No podía seguir siendo un espectador silencioso. Trueno moriría si alguien no hacía algo, y si los adultos, incluso hombres buenos como Fernando y Roberto, estaban demasiado asustados para actuar, entonces tendría que ser él. Un niño de 9 años contra el hombre más poderoso del rancho. Las probabilidades eran imposibles, pero mientras Lucas observaba a Trueno temblando en su corral, todavía aterrorizado, todavía sufriendo, supo que no tenía otra opción. La justicia, aprendió Lucas ese día, a veces exige que los más pequeños sean los más valientes. Lucas no durmió esa noche. En lugar de eso, se quedó despierto en su cama, mirando las vigas del techo mientras su mente trabajaba febrilmente. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Era un niño de 9 años. Nadie lo tomaría en serio. Nadie escucharía a un hijo de peón sobre el poderoso don Ramiro Ochoa. Al amanecer, mientras el gallo cantaba anunciando un nuevo día, Lucas tuvo una idea. La maestra. La señorita Gabriela Mendoza enseñaba en la pequeña escuela de San Miguel de las Flores. Era joven, quizás 25 años, y había llegado al pueblo hacía solo 6 meses desde la Ciudad de México. A diferencia de los habitantes locales, no le debía nada a don Ramiro, no dependía de él para su sustento. Lucas esperó hasta después del desayuno, cuando su padre ya había salido a los campos y su madre estaba ocupada en la cocina principal. Se escabulló de la casa y corrió los 3 kilómetros hasta el pueblo, sus pies levantando nubes de polvo en el camino de tierra. San Miguel de las Flores era un pueblo pequeño, de quizás 300 personas. Tenía una plaza central con una iglesia colonial, una tienda de abarrotes, una cantina y la escuela, un edificio de adobe pintado de blanco
con un techo de tejas rojas. La señorita Gabriela estaba preparando la clase cuando Lucas llegó, sin aliento por la carrera. «Lucas Ramírez», dijo ella, sorprendida. «¿Qué haces aquí tan temprano? Las clases no empiezan hasta dentro de una hora». «Necesito hablar con usted, maestra», dijo Lucas entre jadeos. «Es importante». Gabriela Mendoza era una mujer delgada, con el cabello castaño, recogido en un moño apretado. Usaba lentes redondos que le daban un aire intelectual. Había venido de la capital con ideas modernas sobre educación y justicia, ideas que a veces chocaban con las tradiciones arraigadas del pueblo. «Siéntate», dijo ella, señalando uno de los pupitres de madera. «¿Qué sucede?» Lucas vaciló. Ahora que estaba aquí, frente a su maestra, las palabras se atascaban en su garganta. ¿Y si ella tampoco le creía? ¿Y si pensaba que era solo la imaginación de un niño? «Es sobre un caballo», comenzó finalmente. «En el rancho donde vivo, el rancho Los Álamos». La expresión de Gabriela cambió sutilmente. Todos en el pueblo conocían el rancho de don Ramiro. «¿Qué pasa con el caballo, Lucas?» Durante los siguientes 20 minutos, Lucas lo contó todo. El comportamiento de Trueno, las palizas secretas, la amenaza de muerte. Las palabras salían en un torrente como si llevaran semanas presionando para escapar. Gabriela escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando Lucas terminó, ella se quitó los lentes y los limpió lentamente. Un gesto que Lucas aprendería era señal de que estaba pensando profundamente. «Eso es muy grave, Lucas», dijo finalmente. «Pero entiendes que es la palabra de un niño contra la de don Ramiro Ochoa, ¿verdad?» «Lo sé», admitió Lucas, su voz pequeña. «Por eso necesito ayuda». «¿Tus padres saben que estás aquí?» Lucas negó con la cabeza. «Ellos tienen miedo de perder su trabajo. Todos tienen miedo». Gabriela se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza. Lucas podía ver su reflejo en el vidrio, su rostro pensativo. «Hay una razón por la que todos tienen miedo, Lucas. Don Ramiro no solo es dueño del rancho, es amigo del alcalde, del jefe de policía, dona dinero a la iglesia, tiene influencia. ¿Entonces no va a ayudarme?» La voz de Lucas se quebró ligeramente. Gabriela se giró bruscamente. «No dije eso. Dije que será difícil, pero lo difícil no significa imposible». El corazón de Lucas dio un salto de esperanza. «Necesitamos pruebas», continuó la maestra. «No solo tu palabra, algo concreto que no pueda ser negado». «¿Cómo qué?» «Fotografías serían ideal, pero sospecho que no tienes una cámara». Lucas negó con la cabeza. Las cámaras eran lujos que su familia jamás podría permitirse. «Entonces necesitamos testigos, adultos que estén dispuestos a hablar». «Pero todos tienen miedo», repitió Lucas. «No todos», dijo Gabriela misteriosamente. «Ven conmigo». La maestra lo llevó a través del pueblo hasta una casa pequeña en las afueras. Era una construcción modesta de adobe, similar a la de la familia de Lucas, pero con un jardín bien cuidado lleno de flores. Gabriela tocó la puerta. Después de un momento, ésta se abrió revelando a un hombre mayor, quizás 65 años, con cabello completamente blanco y ojos azules sorprendentemente vívidos. «Señorita Gabriela», dijo el hombre con una sonrisa. «Qué sorpresa tan agradable. Doctor Vargas, necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. Este es Lucas Ramírez». El doctor Héctor Vargas era el único veterinario en 30 kilómetros a la redonda. Había estudiado en Guadalajara y regresado a San Miguel para retirarse, pero todavía atendía emergencias y casos que requerían su experiencia. Dentro de su casa, que olía a medicinas y a café recién hecho, Lucas repitió su historia por segunda vez esa mañana. El doctor Vargas escuchó atentamente,
haciendo preguntas ocasionales, su expresión volviéndose más sombría. He sospechado durante años que don Ramiro no trata bien a sus animales, dijo finalmente el doctor, pero nunca he tenido pruebas. Él nunca me llama para atender a sus caballos, prefiere trabajar solo. ¿Podría venir a examinar a Trueno?, preguntó Gabriela. Si tiene heridas consistentes con maltrato, don Ramiro nunca me dejaría entrar a su rancho para eso, interrumpió el doctor Vargas. Me expulsaría de su propiedad antes de que pudiera acercarme al animal. ¿Y si Lucas pudiera traerle fotografías de las heridas?, sugirió Gabriela. Pero no tengo cámara, recordó Lucas. Gabriela sonrió. Yo sí tengo. Me la regaló mi padre cuando me mudé aquí. Es pequeña, fácil de esconder. El doctor Vargas se frotó la barbilla pensativamente. Fotografías de las heridas, documentadas por un veterinario certificado, eso sería evidencia difícil de ignorar. Pero, Lucas, ¿entiendes el riesgo? Si don Ramiro te descubre, Trueno va a morir si no hago algo, dijo Lucas con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Ya casi lo mata una vez. La próxima vez no se va a contener. El doctor Vargas y la señorita Gabriela intercambiaron miradas. Lucas vio algo pasar entre ellos, un entendimiento silencioso, una decisión compartida de hacer lo correcto incluso cuando era peligroso. Está bien, dijo el doctor finalmente, pero debemos ser muy cuidadosos. Esto no puede parecer una acusación directa, al menos no al principio. Necesitamos construir un caso sólido. Durante la siguiente hora, los tres conspiradores planearon. Gabriela le prestaría la cámara a Lucas. Él tomaría fotografías de las heridas de Trueno cuando don Ramiro no estuviera cerca. El doctor Vargas revisaría las fotografías y prepararía un informe veterinario. Pero incluso con eso, no será fácil, advirtió el doctor. Don Ramiro tiene amigos poderosos. Necesitaremos más que solo evidencia física. Necesitaremos presión pública. Tengo una idea sobre eso, dijo Gabriela, una chispa de determinación en sus ojos. Hay un periodista en Guadalajara, un viejo amigo de la universidad. Él ha estado escribiendo artículos sobre el maltrato animal. Si le llevamos esta historia con pruebas sólidas, podría exponerlo públicamente, completó el doctor Vargas, asintiendo lentamente. La presión pública es algo que incluso don Ramiro no puede controlar fácilmente. Lucas escuchaba todo esto con una mezcla de esperanza y terror. Todo sonaba tan complicado, tan peligroso. Pero al mismo tiempo, por primera vez desde que había presenciado el maltrato de Trueno, sentía que no estaba solo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Hoy, respondió Gabriela. No hay tiempo que perder. Pero Lucas, debes prometerme algo. ¿Qué? Que serás extremadamente cuidadoso. Don Ramiro es un hombre peligroso cuando se siente amenazado. Y si sospecha que alguien está reuniendo evidencia contra él, no necesitó terminar la frase. Lucas entendió perfectamente. Cuando regresó al rancho esa tarde, con la pequeña cámara escondida en su mochila escolar, Lucas Ramírez ya no era solo un niño observador. Era un niño con un plan, con aliados, con esperanza. Pero también era un niño con un secreto peligroso, caminando por un camino que podría salvarlo todo o destruirlo todo. La guerra por la verdad acababa de comenzar. Los siguientes 3 días fueron los más tensos en la vida de Lucas. La pequeña cámara de la señorita Gabriela, una Kodak compacta con película de 36 exposiciones, quemaba en su bolsillo como si fuera un carbón encendido. Cada vez que alguien lo miraba, Lucas estaba seguro de que sabían lo que llevaba escondido. El problema era encontrar el momento adecuado. Don Ramiro había estado particularmente vigilante desde el incidente en que Trueno lo había derribado. El patrón visitaba los establos 3 veces al día, sus ojos escrutando cada rincón como si sospechara que algo estaba pasando.
Estás muy nervioso últimamente, mijo, comentó Carmen durante la cena del segundo día. ¿Todo está bien en la escuela? Sí, mamá, mintió Lucas, empujando sus frijoles alrededor del plato. Solo estoy cansado. Miguel lo observaba con ojos penetrantes. Como muchos padres que trabajan con las manos, pero piensan con el corazón, había desarrollado un instinto para detectar cuando su hijo ocultaba algo. Lucas, si hay algo que quieras contarnos, no hay nada, papá. En serio, esa noche, acostado en su cama, Lucas escuchó a sus padres discutir en voz baja en la habitación contigua. Algo le pasa a ese niño, decía Carmen. No come bien, no duerme bien. Es un niño sensible, respondió Miguel. Tal vez el asunto del caballo lo afectó más de lo que pensamos. Hubo un silencio, y luego Carmen habló con voz temblorosa. Miguel, ¿tú crees que don Ramiro realmente esté, ya sabes, lastimando al animal? No quiero hablar de eso, Carmen. No es asunto nuestro. Pero si es verdad, he dicho que no es asunto nuestro. La voz de Miguel sonó más fuerte de lo habitual. Y si Lucas está haciendo preguntas sobre eso, necesitas decirle que deje de hacerlo. Por el bien de todos. Lucas cerró los ojos con fuerza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sus padres sabían. Tal vez no los detalles exactos, pero sabían que algo terrible estaba pasando, y aún así, el miedo era más fuerte que la justicia. La oportunidad que Lucas había estado esperando llegó el tercer día, un jueves por la tarde. Don Ramiro había recibido una llamada urgente del banco en Guadalajara, algo sobre papeles que necesitaban su firma inmediata. El patrón había salido apresuradamente, gruñendo órdenes sobre su hombro mientras subía a su camioneta nueva. No regresaré hasta mañana, le dijo a doña Beatriz. Hay problemas con la hipoteca del rancho del norte. En cuanto la camioneta desapareció en una nube de polvo por el camino principal, Lucas sintió como si pudiera respirar por primera vez en días. Fernando estaba supervisando la reparación de un molino de viento en el campo norte. Roberto ayudaba a Joaquín con el ganado. La costa estaba despejada. Lucas se acercó al corral de trueno con pasos cuidadosos, la cámara oculta bajo su camisa. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el sonido alertaría a todo el rancho. «Hola, muchacho», susurró al caballo. «Soy yo otra vez». Trueno, que había estado pastando tranquilamente en ausencia de don Ramiro, levantó la cabeza. El animal había empezado a reconocer a Lucas, asociándolo con manzanas y palabras suaves en lugar de dolor y terror. Lucas se acercó lentamente, hablando en el tono calmado que el doctor Vargas le había enseñado. «Necesito que te quedes quieto. ¿Está bien? Solo por un momento». El caballo permitió que Lucas se acercara lo suficiente para tocar su cuello. El niño podía sentir el calor del animal, el latido constante de su corazón bajo el pelaje negro. Con manos temblorosas comenzó a examinar el costado de Trueno donde había visto caer la cuerda días antes. Las marcas todavía estaban ahí. Líneas rojas apenas sanadas corrían a lo largo del flanco del caballo, algunas todavía con costras. Había otras marcas también, más viejas, que Lucas no había notado antes, cicatrices blancas apenas visibles bajo el pelaje oscuro. Con dedos torpes por los nervios, Lucas sacó la cámara. La señorita Gabriela le había enseñado cómo usarla. Girar la ruedita para avanzar la película, mirar por el visor, presionar el botón. ¡Clic! El sonido del obturador pareció resonar en el silencio de la tarde. Trueno se movió ligeramente, asustado por el ruido desconocido. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Lucas, acariciando el cuello del animal. «Solo un poco más». Tomó otra fotografía desde un ángulo diferente,
asegurándose de capturar la extensión completa de las marcas. Luego se movió al otro lado del caballo, donde encontró más evidencia del maltrato, un área en el lomo donde el pelo había sido arrancado, probablemente por la silla siendo colocada con demasiada violencia. Clic, clic. Lucas estaba tan concentrado en su tarea que no escuchó los pasos acercándose hasta que era demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? La voz de Pedro, su tío, lo hizo saltar. Lucas se giró rápidamente, escondiendo la cámara torpemente detrás de su espalda. Yo solo estaba viendo a Trueno. Pedro se acercó, sus ojos entrecerrados con sospecha. A sus 30 años, era el más joven de los hermanos de Carmen y siempre había tenido un sentido agudo para detectar problemas. ¿Qué escondes detrás de tu espalda, Lucas? El niño tragó saliva. Podía mentir, pero Pedro lo conocía demasiado bien, o podía confiar en su tío, arriesgándose a que lo delatara. Es una cámara, admitió finalmente, sacándola lentamente. Pedro miró la cámara, luego a Lucas, luego a Trueno. La comprensión iluminó su rostro, seguida rápidamente por algo parecido al pánico. «Dime que no estás haciendo lo que creo que estás haciendo», dijo su tío en voz baja. «Tengo que hacerlo, tío Pedro. Nadie más lo hará». «¿Sabes lo que don Ramiro te hará si te descubre?» Pedro miró alrededor nerviosamente, como si el patrón pudiera aparecer en cualquier momento. ¿Lo que nos hará a todos nosotros? Lo sé. La voz de Lucas era pequeña pero firme. Pero Trueno va a morir si alguien no hace algo. Pedro pasó una mano por su cabello, claramente dividido entre el miedo y algo más. Tal vez admiración por el coraje de su sobrino, o tal vez su propia conciencia culpable por no haber actuado él mismo. «Tu mamá, mi hermana, me mataría si te pasara algo», dijo finalmente. «Entonces ayúdame», suplicó Lucas. «No tienes que hacer nada peligroso, solo no le digas a nadie lo que viste». El silencio se extendió entre ellos, pesado con implicaciones. Trueno, ajeno a la tensión humana, regresó a su pasto. «¿Quién más sabe sobre esto?», preguntó Pedro finalmente. «La señorita Gabriela, el doctor Vargas». «¿El doctor Vargas?». Pedro silbó suavemente. «Estás jugando en las grandes ligas, sobrino. ¿Eso significa que no vas a decir nada?». Pedro lo miró durante un largo momento, sus ojos reflejando una batalla interna. Finalmente, suspiró profundamente. «No voy a decir nada. Pero Lucas, tienes que prometerme que serás extremadamente cuidadoso. Don Ramiro no es solo cruel con los animales. He visto lo que le hace a la gente que se interpone en su camino». «¿Cómo qué?». «Hace 5 años, un peón llamado Esteban Ruiz intentó organizarnos para pedir mejores salarios. Una semana después, su casa se incendió. Los bomberos dijeron que fue un accidente. Pero Esteban tuvo que mudarse con su familia a otro estado porque no podía pagar las reparaciones. El peso de esa revelación cayó sobre Lucas como una piedra. ¿Don Ramiro quemó su casa? Nadie pudo probarlo, pero todos sabemos la verdad. Ese es el poder que tiene Lucas. Puede destruir vidas y salirse con la suya. Lejos de asustar a Lucas y hacerlo retroceder, esta información solo fortaleció su resolución. Si don Ramiro era capaz de hacer eso a personas, ¿qué no le haría a un animal indefenso? «Entonces tengo que asegurarme de que esta vez no se salga con la suya», dijo Lucas. Pedro sonrió tristemente, poniendo una mano en el hombro de su sobrino. «Eres demasiado valiente para tu propio bien, chamaco. Igual que tu madre cuando tenía tu edad. ¿Necesitas más fotografías?», Lucas asintió. «De acuerdo, yo haré guardia. Si alguien viene, silbaré 2 veces. Cuando escuches eso, esconde la cámara y actúa normal». Durante los siguientes 15 minutos, con su tío montando guardia, Lucas documentó meticulosamente cada herida, cada cicatriz,
cada evidencia del maltrato sistemático que Trueno había sufrido. Cuando terminó, había usado 18 de las 36 exposiciones de la película. «Listo», dijo Lucas finalmente, guardando la cámara bajo su camisa. «Ahora viene la parte difícil», comentó Pedro. «Revelar esas fotografías sin que nadie se entere. La señorita Gabriela dijo que tiene un amigo en Guadalajara que puede hacerlo. Entonces que Dios los bendiga a todos», dijo Pedro, y por la forma en que lo dijo, Lucas supo que su tío realmente estaba rezando. Esa noche, Lucas entregó la cámara a la señorita Gabriela en secreto durante un encuentro breve en la plaza del pueblo. Ella la escondió en su bolso con expresión seria. «Lo hiciste bien, Lucas. Ahora tenemos que esperar unos días para el revelado. Mantén la cabeza baja y actúa normal». Pero actuar normal era lo más difícil que Lucas había hecho en su vida, porque ahora que había dado el paso irreversible de recopilar evidencia, sabía que no había vuelta atrás. La verdad estaba capturada en película fotográfica, esperando para ser revelada. Y cuando esas imágenes salieran a la luz, cambiarían todo. Los 4 días que siguieron fueron una agonía de espera. Lucas intentaba actuar normal, pero cada fibra de su ser estaba tensa como una cuerda a punto de romperse. Iba a la escuela, hacía sus tareas, ayudaba a su madre con las gallinas. Pero su mente estaba siempre en las fotografías, preguntándose si saldrían bien, si serían suficiente evidencia. Don Ramiro, mientras tanto, se había vuelto extrañamente suspicaz. «¿Alguien ha estado merodeando por los establos últimamente?», preguntó durante la cena del sábado en la casa principal, donde Carmen servía la comida y Lucas la ayudaba a llevar los platos. Fernando, sentado a la mesa con Roberto y Joaquín, don Ramiro a veces invitaba a sus trabajadores de confianza a cenar cuando tenía algo importante que discutir. Intercambió miradas con los otros hombres. «No que yo haya notado, patrón», respondió el capataz cuidadosamente. «¿Por qué lo pregunta?» «Trueno ha estado diferente, más calmado». Don Ramiro cortó su bistec con movimientos bruscos. «Me pregunto si alguien lo está alimentando en secreto, ganándose su confianza». Lucas, que estaba sirviendo agua, casi dejó caer la jarra. Su mano tembló ligeramente, derramando unas gotas sobre el mantel. «Cuidado, muchacho», gruñó don Ramiro, mirándolo con ojos entrecerrados. «Perdón, patrón», murmuró Lucas, limpiando rápidamente el agua con una servilleta. «¿Cómo se llamas?», preguntó don Ramiro de repente. «Lucas, patrón, Lucas Ramírez». «Ramírez, eres el hijo de Miguel, ¿verdad? El que trabaja en los campos de maíz». «Sí, señor». Don Ramiro lo estudió durante un momento que pareció eterno. Lucas podía sentir el peso de esa mirada, como si el patrón pudiera ver directamente a través de él, leer sus secretos en sus ojos. «¿Te gustan los caballos, muchacho?» «Sí, patrón». «¿Has estado cerca de Trueno últimamente?» El corazón de Lucas latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. «Lo he visto desde lejos, patrón. Es un caballo muy hermoso. Hermoso y testarudo». Don Ramiro tomó un largo trago de su tequila. «Pero todos los caballos se doman eventualmente. Solo es cuestión de aplicar la presión correcta en los lugares correctos». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Lucas sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. No estaba hablando solo de caballos. Esa noche, Carmen confrontó a su hijo en su pequeña casa. «Lucas, don Ramiro te miraba de una manera extraña durante la cena. ¿Has estado haciendo algo que no deberías?» «No, mamá. No me mientas». Su voz era suave pero firme. «Una madre sabe cuando su hijo oculta algo. ¿Tiene que ver con ese caballo?» Lucas quiso negarlo, pero las palabras murieron en su garganta. No podía seguir mintiéndole a su madre.
Mamá, si vieras cómo don Ramiro trata a Trueno... No quiero saber, interrumpió Carmen levantando una mano. Lucas, escúchame bien. Sé que tienes un buen corazón, sé que quieres ayudar, pero hay batallas que un niño de 9 años no puede pelear. Pero si nadie hace nada, entonces no se hace nada, dijo ella, y había lágrimas en sus ojos. Hijo, este mundo no es justo, no lo ha sido nunca, y a veces la supervivencia significa mirar hacia otro lado, incluso cuando sabemos que está mal. Carmen tomó el rostro de su hijo entre sus manos, especialmente cuando sabemos que está mal, porque los que luchan contra los poderosos terminan siendo aplastados. Y no voy a perder a mi hijo por un caballo, pero Lucas ya había ido demasiado lejos para retroceder ahora. El lunes por la mañana, en la escuela, la señorita Gabriela le hizo una seña discreta a Lucas durante el recreo. Lo condujo detrás del edificio donde nadie podía verlos. Llegaron, susurró, sacando un sobre grueso de su bolso. Las manos de Lucas temblaban mientras abría el sobre. Dentro había 2 juegos de fotografías, uno para el doctor Vargas, otro para evidencia. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las fotografías eran claras, inequívocas. Las marcas de la cuerda en el costado de Trueno se veían crudas y brutales en papel fotográfico. Las cicatrices más viejas formaban un mapa de sufrimiento sobre el pelaje negro del animal. El área donde el pelo había sido arrancado del lomo era visible en detalle impactante. «Dios mío», susurró Gabriela, mirando las imágenes por encima del hombro de Lucas. «Es peor de lo que pensaba». «¿Son suficientes?», preguntó Lucas, su voz pequeña. «Son más que suficientes. Le llevé un juego al doctor Vargas anoche. Ya preparó su informe y mi amigo periodista en Guadalajara está muy interesado en la historia. ¿Qué pasa ahora?». Gabriela se arrodilló para quedar a la altura de Lucas. «Ahora viene la parte difícil, Lucas. Mi amigo quiere venir este fin de semana para entrevistar a testigos y tomar sus propias fotografías de Trueno. Pero para eso necesitamos que alguien distraiga a don Ramiro, que lo saque del rancho. ¿Cómo vamos a hacer eso?». «Todavía estoy trabajando en ello», admitió Gabriela. «Pero Lucas, hay algo más que necesitas saber. Mi amigo me dijo que don Ramiro no es la única persona importante involucrada. Aparentemente, varios rancheros de la región tienen, digamos, métodos cuestionables. Si exponemos a don Ramiro, podríamos estar destapando algo mucho más grande. Eso es malo, podría ser peligroso, más peligroso de lo que pensamos originalmente». En ese momento, el timbre sonó anunciando el fin del recreo. Gabriela guardó las fotografías rápidamente. «Ve a clase. Y Lucas, no se las muestres a nadie más todavía, ni siquiera a tus padres. ¿Entendido?». Lucas asintió, aunque su corazón se sentía pesado. Esa tarde, al regresar al rancho, Lucas encontró el lugar en conmoción. Una ambulancia estaba estacionada frente a los establos, sus luces rojas girando. «¿Qué pasó?». Lucas corrió hacia su tío Pedro, quien estaba parado cerca con expresión sombría. «Es Joaquín», respondió Pedro en voz baja. «Trueno lo pateó». El mundo de Lucas se detuvo. Está vivo, pero tiene 3 costillas rotas y posible conmoción cerebral. Los paramédicos dicen que tuvo suerte de que no fuera peor». «¿Cómo pasó?». Don Ramiro le ordenó que intentara poner un bozal a Trueno. El caballo se asustó y pateó. Joaquín salió volando contra la pared del establo. Lucas vio a don Ramiro hablando con los paramédicos. Su expresión, una mezcla cuidadosamente construida de preocupación y irritación. «Ese maldito animal es un peligro», decía el patrón lo suficientemente alto para que todos escucharan. «No puedo seguir arriesgando la seguridad de mis trabajadores». Fernando, parado cerca, parecía querer decir algo, pero se mordió la lengua. Cuando los paramédicos se llevaban a Joaquín en la ambulancia, don Ramiro reunió a todos los trabajadores. «He tomado una decisión.
anunció su voz resonando con autoridad. Ese caballo será sacrificado mañana al mediodía. Ya contraté a alguien del matadero en Guadalajara. No puedo permitir que un animal peligroso siga en mi rancho. Un murmullo de shock recorrió el grupo. Miguel miró a su hijo y vio la expresión devastada en su rostro. «Patrón», habló Fernando cuidadosamente, ¿no sería mejor venderlo? Todavía vale dinero. «No voy a pasarle este problema a otra persona», interrumpió don Ramiro. «Mañana a las 12 en punto, Trueno será sacrificado. Eso es todo». Mientras los trabajadores se dispersaban en silencio sombrío, Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. Habían ido demasiado despacio, habían sido demasiado cautelosos, y ahora Trueno moriría antes de que pudieran exponer la verdad. Esa noche, Lucas se escabulló de su casa y corrió los 3 kilómetros hasta el pueblo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Encontró a la señorita Gabriela en su pequeña casa, corrigiendo tareas bajo la luz de una lámpara. Cuando le contó lo que había pasado, el rostro de Gabriela palideció. 12 horas, murmuró ella. Solo tenemos 12 horas para salvar a Trueno. ¿Qué vamos a hacer? Gabriela miró las fotografías esparcidas sobre su mesa, luego a Lucas, luego al teléfono en la esquina de la habitación. Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio, dijo con determinación. Vamos a forzar la mano de don Ramiro. Vamos a exponer la verdad ahora, esta noche, sin importar las consecuencias. Levantó el teléfono y comenzó a marcar. La carrera contra el tiempo acababa de comenzar. Eran las 9 de la noche cuando el teléfono de la señorita Gabriela finalmente conectó con su amigo periodista en Guadalajara. Antonio, soy Gabriela Mendoza. Necesito tu ayuda urgentemente. Lucas observaba desde el pequeño sofá de la sala mientras su maestra explicaba la situación en voz rápida y tensa. Podía escuchar retazos de la conversación del otro lado de la línea. ¿Mañana al mediodía? Eso no nos da tiempo. No, entiendo. Está bien, salgo ahora mismo. Llegaré alrededor de la medianoche. Cuando colgó, Gabriela se giró hacia Lucas. Antonio viene para acá. Va a traer su equipo fotográfico y va a intentar documentar todo esta misma noche. Pero necesitamos acceso al rancho sin que don Ramiro nos descubra. Los perros, dijo Lucas inmediatamente. Capitán y Rey ladrarán si ven a extraños. ¿Hay alguna manera de entrar sin que te detecten? Lucas pensó rápidamente. Conocía el rancho como la palma de su mano. Hay una cerca rota en el lado norte, cerca del arroyo seco. Los perros nunca van por allá, porque don Ramiro nunca camina en esa dirección. Si entramos por ahí, podemos llegar a los establos sin ser vistos. ¿Y tus padres? Van a notar si no estás en casa. Lucas tragó saliva. Esta sería la parte más difícil. Tengo que decirles la verdad. No puedo seguir mintiéndoles. El camino de regreso a su casa fue el más largo de la vida de Lucas. Cada paso pesaba como plomo. Cuando entró, sus padres estaban sentados a la mesa, claramente esperándolo. «Siéntate», dijo Miguel, su voz grave y seria. Lucas se sentó, sus manos temblando sobre la mesa de madera gastada. «Pedro me contó lo que has estado haciendo», continuó su padre. Las fotografías, el doctor Vargas, la maestra. El corazón de Lucas se hundió. Su tío lo había delatado. «No, no pongas esa cara», dijo Miguel, viendo la expresión de su hijo. «Pedro hizo lo correcto al contármelo, pero lo que tú has estado haciendo es lo más valiente y lo más estúpido que he visto en mi vida», interrumpió Carmen. Y para sorpresa de Lucas, había orgullo en su voz junto con el miedo. «Mañana van a matar a Trueno», dijo Lucas, las palabras saliendo en un torrente. «A las 12 del mediodía. Y es mi culpa. Si no hubiera sido tan lento, si hubiera actuado antes». «No es tu culpa, mijo». Carmen se acercó, abrazando a su hijo.
La culpa es de don Ramiro y de todos nosotros que hemos mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo. Esta noche, dijo Lucas, mirando a sus padres, un periodista de Guadalajara viene al rancho. Va a documentar las heridas de Trueno, va a exponer lo que don Ramiro ha estado haciendo. Pero necesito ayuda, necesito que ustedes... No, interrumpió Miguel firmemente. El corazón de Lucas se rompió. Necesitas que nosotros te ayudemos, completó su padre, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro cansado. No voy a dejar que mi hijo de 9 años haga esto solo. ¿Pero tu trabajo?, preguntó Lucas, apenas atreviéndose a creer. Podrías perderlo todo. Ya perdí demasiado, dijo Miguel mirando a su esposa. Perdí mi dignidad cada vez que vi algo malo y no dije nada. Perdí mi honor cada vez que elegí el miedo sobre lo correcto. No voy a perder también el respeto de mi hijo. Carmen asintió, lágrimas en sus ojos. Además, añadió con una sonrisa acuosa, si vamos a ser despedidos, al menos será por algo que vale la pena. A las 11:30 de la noche, un grupo improbable se reunió cerca de la cerca rota del lado norte del rancho. Lucas y sus padres, la señorita Gabriela, el doctor Vargas, Pedro y Antonio Ruiz, el periodista de Guadalajara, un hombre de 35 años con cámara profesional y libreta. No puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró Pedro, mirando nerviosamente hacia la casa principal del rancho, donde las luces estaban apagadas. Yo tampoco, admitió el doctor Vargas, pero después de 40 años practicando veterinaria, hay algunas cosas que no puedo ignorar. Antonio tomaba notas rápidamente mientras Lucas explicaba el camino más seguro hacia los establos. ¿Qué tan cerca estarán los perros?, preguntó el periodista. Duermen cerca de la casa principal, respondió Miguel. Si nos mantenemos en las sombras y no hacemos ruido, deberíamos estar bien. El grupo se movió en silencio a través de la propiedad. La luna, casi llena, proporcionaba suficiente luz para ver, pero también creaba sombras inquietantes. Lucas guiaba el camino, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que alertaría a medio rancho. Cuando llegaron al corral de Trueno, el caballo estaba despierto, como si hubiera estado esperándolos. En la luz de la luna, su pelaje negro brillaba como terciopelo oscuro. «Dios santo», susurró Antonio, cuando Lucas encendió una linterna pequeña para iluminar las heridas del animal. Esto es peor de lo que imaginaba». El periodista comenzó a tomar fotografías, el flash de su cámara profesional iluminando la noche en ráfagas breves. El doctor Vargas examinaba cada herida meticulosamente, dictando notas que Gabriela escribía en su libreta. Marcas consistentes con golpes repetidos con un objeto flexible, probablemente una cuerda o látigo, decía el doctor en voz baja. Múltiples laceraciones en diferentes estados de curación, indicando maltrato prolongado y sistemático. Aquí, en el lomo, evidencia de trauma por fricción severa, probablemente de una silla mal ajustada aplicada con fuerza. De repente, una luz se encendió en la casa principal. «Alguien nos vio», siseó Pedro. «No, esperen», Carmen entrecerró los ojos. «Es el baño. Probablemente doña Beatriz, pero su alivio duró poco. Segundos después, más luces se encendieron y luego escucharon el sonido que habían estado temiendo, los ladridos furiosos de Capitán y Rey. «¡Maldición!», maldijo Miguel. «Nos tienen que haber detectado. Sigan documentando», ordenó Antonio, tomando fotografías frenéticamente. «Necesito al menos 50 más». La puerta principal de la casa se abrió de golpe. Don Ramiro salió en pijama y bata, una escopeta en las manos. «¿Quién anda ahí?», gritó. «Esta es propiedad privada». «Terminado», dijo Antonio, guardando su cámara. «Tengo todo lo que necesito». «Vámonos», urgió Miguel, comenzando a moverse hacia la salida.
Pero Lucas se quedó quieto, mirando a Trueno. El caballo lo observaba con esos ojos oscuros y profundos, y en ese momento, Lucas supo que huir no era suficiente. «No», dijo, su voz más fuerte de lo que se sentía. «¿Qué?». Carmen lo miró con alarma. «Lucas, tenemos que irnos». «He dicho, ¿quién anda ahí?». La voz de don Ramiro se acercaba, acompañada por los ladridos de los perros. «Si huimos ahora, él dirá que entramos a robar», dijo Lucas rápidamente. «Que somos los criminales. Pero si nos quedamos, si lo confrontamos aquí y ahora...». «El niño tiene razón», dijo Antonio, una sonrisa lenta apareciendo en su rostro. «Esto es mejor, mucho mejor. Una confrontación directa será un artículo mucho más poderoso». Don Ramiro apareció con Fernando y Roberto detrás de él. Evidentemente los había despertado para que lo respaldaran. Su rostro se contorsionó de furia cuando vio al grupo junto al corral de Trueno. «¿Miguel? ¿Carmen?». Su voz era peligrosamente baja. «¿Qué significa esto?». «Significa», dijo Lucas, dando un paso adelante antes de que sus padres pudieran detenerlo, «que todos van a saber la verdad sobre cómo trata a Trueno». Don Ramiro lo miró, y Lucas vio en sus ojos el mismo cálculo frío que había visto tantas veces antes. El patrón estaba evaluando la situación, buscando la manera de salir de esto. «No sé de qué habla este niño», dijo don Ramiro, su tono volviéndose cordial, casi razonable. «Pero están en mi propiedad en medio de la noche. Tengo todo el derecho de llamar a la policía por intrusión». «Por favor, hágalo», dijo Antonio, sacando su identificación de prensa. «Antonio Ruiz, el Heraldo de Guadalajara. Me encantaría explicarle al jefe de policía por qué estoy aquí». La expresión de don Ramiro cambió. El periodista era un elemento que no había anticipado. «Y yo soy el doctor Héctor Vargas», añadió el veterinario. «Acabo de completar un examen de este animal. Mis hallazgos están muy preocupantes». «Este caballo es mío», gruñó don Ramiro. «Puedo hacer con él lo que quiera». «En realidad, no puede», contradijo Gabriela, su voz temblando pero firme. «Hay leyes contra la crueldad animal, incluso en propiedades privadas». Fernando y Roberto observaban en silencio, claramente divididos entre la lealtad a su patrón y lo que estaba viendo desarrollarse frente a ellos. El reloj en el campanario de la iglesia del pueblo comenzó a dar las 12 campanadas de medianoche. La cuenta regresiva había comenzado. En 12 horas, a menos que algo cambiara dramáticamente, Trueno sería ejecutado. Pero Lucas, parado entre su familia y el caballo que había luchado tan duro por proteger, ya no estaba asustado. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Y ahora, bajo las estrellas de una noche de verano en Jalisco, se libraría la batalla final. La tensión en el corral de Trueno era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Don Ramiro apretaba su escopeta con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Antonio Ruiz, el periodista, seguía tomando fotografías discretamente de la escena, capturando cada momento. «Esto es mi propiedad privada», repitió don Ramiro, su voz temblando de furia apenas contenida. «Todos ustedes están invadiendo ilegalmente. Miguel, Carmen, están despedidos. Efectivo inmediatamente. Tienen hasta mañana para sacar sus cosas de mi rancho». «No importa», respondió Miguel, colocando una mano protectora en el hombro de su hijo. «Algunos trabajos no valen la pena mantener. ¿Y ustedes?». Don Ramiro se giró hacia Fernando y Roberto, quien habían estado observando en silencio. «¿Van a permitir que esta gente venga a mi rancho en medio de la noche a calumniarme?». Fernando intercambió una mirada con Roberto. Los dos hombres habían trabajado para don Ramiro durante años. Habían visto cosas que nunca habían dicho en voz alta. Ahora enfrentaban una decisión que definiría quiénes eran realmente. «Patrón»,
comenzó Fernando lentamente. Yo he trabajado en 4 ranchos diferentes en mi vida. He visto caballos difíciles, he visto caballos salvajes, pero Trueno no es ninguna de esas cosas. Ten cuidado con lo que vas a decir, Fernando, advirtió don Ramiro, su voz peligrosamente baja. Es un caballo asustado, continuó Fernando, ignorando la amenaza. Y hay una diferencia entre domar a un animal y romperlo. Roberto asintió. He estado callado demasiado tiempo. Todos lo hemos estado. En ese momento, más luces comenzaron a encenderse en las pequeñas casas de los trabajadores. Joaquín López, a pesar de sus costillas rotas, salió cojeando de su casa apoyado en su esposa Sofía. Detrás de ellos venían otros peones y sus familias, despertados por el alboroto. ¿Qué está pasando?, preguntó Joaquín, su voz débil por el dolor. La verdad está pasando, respondió Lucas, su voz sonando más fuerte que nunca. Trueno te pateó hoy porque estaba aterrorizado, porque don Ramiro lo ha estado golpeando en secreto durante meses. Eso es una mentira, rugió don Ramiro. Ese niño tiene una imaginación hiperactiva. No es imaginación, interrumpió Antonio, sacando un sobre de su bolso. Tengo fotografías, docenas de ellas, heridas consistentes con maltrato sistemático, documentadas por un veterinario certificado. Don Ramiro palideció visiblemente. Esas fotografías fueron tomadas sin mi permiso, en mi propiedad privada. No tienen validez legal. Tal vez no en una corte, concedió Antonio, pero definitivamente tienen validez en el periódico. Y créame, don Ramiro, cuando el Heraldo de Guadalajara publique esta historia mañana en la mañana, todos en 3 estados la estarán leyendo. ¿Mañana en la mañana? Don Ramiro sonrió con suficiencia. Para entonces, el caballo ya estará muerto. Problema resuelto. La sonrisa fría en su rostro hizo que Lucas sintiera un escalofrío. Era la sonrisa de un hombre que creía que todavía tenía control de la situación. Ya llamé a mi abogado, continuó don Ramiro, sacando su teléfono celular, y al jefe de policía. Llegarán en menos de media hora. Veremos qué tienen que decir sobre toda esta intrusión. Perfecto, dijo Gabriela, dando un paso adelante. Porque también llamé a algunas personas, el alcalde de San Miguel, por ejemplo, y la Organización de Protección Animal de Guadalajara, y varios otros periodistas. Todos vienen en camino. La expresión de confianza de don Ramiro vaciló ligeramente. En ese momento, doña Beatriz apareció en el camino, envuelta en una bata. Durante años había sido una presencia silenciosa en el rancho, invisible en su sufrimiento callado. Pero ahora algo había cambiado en su postura. Ramiro, dijo con voz temblorosa pero clara, ya no puedo seguir callada. Beatriz, vete a la casa, ordenó don Ramiro. Esto no es asunto tuyo. Sí lo es, respondió ella, acercándose al grupo. He vivido con tu crueldad durante 30 años. Te he visto golpear a los animales cuando pensabas que nadie miraba. Te he visto intimidar a los trabajadores y no he dicho nada porque tenía miedo. Beatriz, te estoy advirtiendo. Pero este niño, continuó doña Beatriz, mirando a Lucas con lágrimas en los ojos, este niño valiente tuvo el coraje que yo nunca tuve. Y si él puede enfrentarte, yo también puedo. El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraban a doña Beatriz, quien temblaba pero se mantenía firme. Mi propia esposa, murmuró don Ramiro, y había algo peligroso en su voz. Traicionándome. No es traición decir la verdad, Ramiro, es liberación. Las luces de varios vehículos comenzaron a aparecer en el camino principal del rancho. Llegaban los refuerzos de ambos lados, el abogado y el jefe de policía de don Ramiro, pero también el alcalde, más periodistas y miembros de la Organización de Protección Animal. Lucas observaba todo desarrollarse como si estuviera en un sueño.
Todo por lo que había luchado, todo por lo que había arriesgado, estaba llegando a este momento crucial. Don Ramiro, viendo que su control de la situación se desmoronaba, hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia el corral de trueno, levantó su escopeta y apuntó directamente al caballo. «Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá», dijo con una calma aterradora. «Ese animal muere esta noche». «¡No!», gritó Lucas, corriendo hacia adelante. Todo sucedió en cámara lenta. Miguel corrió tras su hijo. Carmen gritó. Fernando se lanzó hacia don Ramiro, pero Lucas fue más rápido. El niño se colocó directamente entre la escopeta y Trueno, sus brazos extendidos, su pequeño cuerpo temblando pero decidido. «Tendrás que dispararme a mí primero», dijo Lucas, su voz clara en la noche. «Lucas, apártate», ordenó don Ramiro, pero su voz había perdido su fuerza habitual. «No, ya no tengo miedo de ti». El tiempo pareció detenerse. Don Ramiro miraba al niño de 9 años que se atrevía a desafiarlo. Lucas miraba al hombre que había aterrorizado a tantos durante tanto tiempo, y entre ellos las décadas de miedo, de silencio, de injusticia, colgaban en el balance. Don Ramiro Ochoa, la voz autoritaria del jefe de policía, Rafael Delgado, cortó la tensión. «Baje el arma inmediatamente». El jefe de policía, acompañado por 2 oficiales, se acercó con las manos en sus pistolas. «Rafael, estos invasores», comenzó don Ramiro. «Vi todo desde mi coche», interrumpió el jefe de policía, su voz inusualmente fría. «Vi a un hombre apuntando un arma a un niño de 9 años. Baje el arma. Ahora». Lentamente, don Ramiro bajó la escopeta. En ese momento, parecía envejecer 10 años. El barniz de poder y control se había desmoronado, revelando al hombre roto y cruel debajo. «Es solo un caballo», murmuró. «Solo un maldito caballo». «No», dijo Lucas, todavía de pie frente a Trueno, el animal presionando suavemente su hocico contra la espalda del niño como agradecimiento. «Es un ser vivo que merece respeto y bondad, igual que todos». Los flashes de las cámaras capturaban cada momento. El alcalde hablaba en voz baja con el doctor Vargas. Los trabajadores del rancho se habían reunido en un semicírculo, testigos silenciosos de un momento que cambiaría todo. Y allí, bajo las estrellas de una noche de verano en Jalisco, un niño de 9 años había hecho lo que ningún adulto se había atrevido a hacer. Había enfrentado al poder con nada más que la verdad y el coraje. La batalla no había terminado, pero por primera vez la victoria parecía posible. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando finalmente se resolvió la situación en el rancho Los Álamos. Los últimos vehículos policiales se retiraban, llevándose a don Ramiro Ochoa, esposado en el asiento trasero. No por maltrato animal, esas leyes en México todavía eran débiles en ese entonces, sino por amenazar a un menor con un arma de fuego delante de múltiples testigos. Lucas observaba desde el corral de Trueno, su pequeño cuerpo exhausto, pero su espíritu más fuerte que nunca. El caballo permanecía cerca de él, como si entendiera que este niño de 9 años le había salvado la vida. «Todavía no puedo creer lo que hiciste, mijo». Carmen abrazaba a su hijo, lágrimas rodando por sus mejillas. «Fue la cosa más valiente y más aterradora que he visto en mi vida, y la más estúpida», añadió Miguel, pero su voz temblaba con orgullo. «Nunca, jamás, vuelvas a ponerte delante de un arma cargada». «Lo prometo», dijo Lucas, y lo decía en serio. Ahora que todo había terminado, la magnitud de lo que había hecho comenzaba a asentarse, y sus piernas temblaban con la adrenalina retardada. Antonio Ruiz se acercó, su cámara todavía colgando de su cuello. «Lucas Ramírez», dijo el periodista, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Acabas de darme la historia más importante de mi carrera. Pero más que eso,
Le has dado esperanza a mucha gente que pensaba que nunca podría enfrentarse a los poderosos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Lucas. ¿Con Trueno? ¿Con el rancho? El doctor Vargas, quien había estado examinando al caballo una vez más, respondió: Trueno se recuperará físicamente, sus heridas sanarán, pero el trauma psicológico, eso tomará tiempo. Necesitará paciencia, amor y alguien que entienda lo que ha pasado. Yo puedo hacerlo, dijo Lucas inmediatamente. Yo lo entiendo. Lo sé, muchacho, todos lo sabemos. Doña Beatriz se acercó al grupo, sus ojos rojos de tanto llorar, pero su postura más erguida que en años. El rancho es mío ahora, anunció. Legalmente estaba a mi nombre también, y mi primera decisión como dueña es esta. Trueno nunca será vendido. Se quedará aquí en el rancho para recuperarse. Y Miguel se giró hacia el padre de Lucas. Tú y tu familia no están despedidos. De hecho, te nombro nuevo capataz. Fernando, si aceptas, serás mi administrador. Fernando y Miguel intercambiaron miradas de sorpresa. Señora, comenzó Fernando, ¿está segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Este rancho va a cambiar. Ya no habrá más miedo, más silencio, más crueldad. Va a ser un lugar donde tanto los animales como las personas sean tratados con dignidad. Los trabajadores que se habían reunido alrededor comenzaron a aplaudir. Joaquín López, todavía dolorido por sus costillas rotas, fue el primero en hablar. Yo trabajaría en ese rancho, doña Beatriz, y yo, añadió Roberto. Todos nosotros, dijo Pedro, poniendo una mano en el hombro de su sobrino. Gracias a este chamaco valiente, finalmente tenemos un rancho del que podemos estar orgullosos. 3 meses después, el artículo de Antonio Ruiz había aparecido en portada de El Heraldo de Guadalajara bajo el titular: Niño de 9 años, expone años de maltrato animal en rancho de Jalisco. La historia se había vuelto viral, reproducida en periódicos de todo México. Don Ramiro Ochoa enfrentaba cargos criminales. Su influencia en la región había colapsado como un castillo de naipes. El jefe de policía, presionado por la atención pública, finalmente había abierto investigaciones sobre otras denuncias que habían sido ignoradas durante años. Pero el verdadero cambio estaba sucediendo en el rancho Los Álamos. Lucas visitaba a Trueno cada día después de la escuela. Al principio, simplemente se sentaba cerca del corral, hablándole al caballo en voz baja, dejando que el animal se acostumbrara a su presencia sin expectativas, sin presión. Lentamente, con la paciencia que solo un niño que verdaderamente ama puede tener, Lucas comenzó a ganar la confianza completa de Trueno. «Mira esto», le dijo a la señorita Gabriela una tarde, 4 meses después de aquella noche fatídica. El maestro observó asombrada mientras Lucas entraba al corral. Trueno, en lugar de retroceder o asustarse, caminó directamente hacia el niño. Lucas extendió su mano, y el caballo presionó su hocico contra la palma, buscando la manzana que sabía que encontraría allí. «Es un milagro», susurró Gabriela. «No es un milagro», corrigió el doctor Vargas, quien había venido al rancho para un chequeo regular. «Es lo que pasa cuando reemplazas el miedo con amor, el maltrato con bondad. Los animales, como las personas, pueden sanar cuando se les da la oportunidad». 1 año después de esa noche transformadora, el rancho Los Álamos se había convertido en un modelo en la región. Doña Beatriz, con la ayuda de Fernando y Miguel, había implementado prácticas éticas en el tratamiento de todos los animales. Otros rancheros comenzaban a seguir su ejemplo, algunos por genuina convicción, otros por la presión pública. Lucas, ahora de 10 años, había aprendido a montar, pero no cualquier caballo montaba a Trueno. El proceso había sido largo y delicado, pero con paciencia infinita,
con la guía del doctor Vargas y con un amor inquebrantable. Lucas había logrado lo que don Ramiro nunca pudo: ganarse la confianza completa del semental negro. Ahora, en una tarde dorada de verano, Lucas cabalgaba por los campos del rancho. Trueno corría con libertad, sus crines ondeando al viento, ya no un animal aterrorizado, sino un compañero confiado. Desde la cerca, Miguel y Carmen observaban a su hijo. ¿Te arrepientes?, preguntó Carmen. De todo lo que pasamos, de casi perder todo. Miguel la abrazó, sonriendo. Arrepentirme de que nuestro hijo nos enseñara lo que significa el verdadero coraje, de que nos recordara que algunas cosas valen más que la seguridad. Nunca. Pedro se acercó, una cerveza fría en cada mano, ofreciéndole una a su cuñado. Ese sobrino tuyo va a cambiar el mundo algún día. Ya lo está haciendo, respondió Miguel, observando a Lucas reír, mientras Trueno saltaba juguetonamente sobre un pequeño arroyo. La señorita Gabriela, quien había sido promovida a directora de la Escuela de San Miguel por su valentía al apoyar a Lucas, llegó con un grupo de estudiantes para una visita educativa al rancho. Doña Beatriz ahora abría el rancho regularmente para enseñar a los niños sobre el tratamiento ético de los animales. Y así, explicaba Gabriela a sus alumnos mientras señalaba a Lucas y Trueno. Un niño de 9 años, sin poder ni influencia, cambió todo un rancho y despertó a toda una comunidad. ¿Saben por qué pudo hacerlo? Los niños negaron con la cabeza. Porque entendió algo que muchos adultos olvidan: la verdad es más poderosa que el miedo. La justicia es más importante que la conveniencia. Y a veces, los más pequeños deben ser los más valientes. Mientras el sol se ponía sobre el rancho, los álamos, Lucas desmontó de Trueno y abrazó el cuello del caballo. El animal, que una vez había sido símbolo de sufrimiento y terror, ahora representaba algo completamente diferente: redención, esperanza y el poder transformador del amor. «Gracias, muchacho», susurró Lucas. «Tú me enseñaste que incluso cuando el mundo parece injusto, vale la pena luchar. Incluso cuando tienes miedo, vale la pena hablar. Incluso cuando eres pequeño, puedes hacer una gran diferencia». Trueno relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra, y en ese momento, bajo el cielo pintado de naranjas y rosas del atardecer mexicano, un niño y un caballo, ambos habiendo sobrevivido su propia oscuridad, encontraron finalmente la paz que ambos merecían. Porque al final, la historia de Lucas y Trueno no era solo sobre exponer la crueldad o salvar a un animal. Era sobre algo mucho más profundo, sobre encontrar tu voz cuando el mundo te dice que te calles, sobre defender lo correcto cuando todos eligen lo fácil, sobre creer que incluso las personas más pequeñas pueden cambiar el mundo. Y a veces, pensó Lucas mientras acariciaba a Trueno por última vez esa tarde, a veces eso es exactamente lo que hacen. La historia de Lucas Ramírez y Trueno inspiró cambios reales en la legislación de protección animal en Jalisco. El rancho Los Álamos sigue operando hoy como un centro educativo sobre el tratamiento ético de animales. Y en algún lugar de México, un hombre, que una vez fue un niño valiente de 9 años, continúa luchando por los que no tienen voz. Porque algunos héroes no usan capas. Algunos héroes tienen solo 9 años, un corazón puro y el coraje de enfrentarse a gigantes.